Trastornos por hipersensibilidad. La inmunidad adaptativa sirve a la importante función de defender al anfitrión contra las infecciones microbianas, pero las respuestas inmunitarias también son capaces de provocar lesiones tisulares y enfermedades. Los trastornos causados por respuestas inmunitarias se llaman enfermedades por hipersensibilidad. Las respuestas inmunitarias erradican normalmente los microorganismos infecciosos sin una lesión importante a los tejidos del anfitrión. Sin embargo, estas respuestas se controlan en ocasiones de forma inadecuada. Causas de las enfermedades por hipersensibilidad. Existen tres causas principales que nos llevan a enfermedades por hipersensibilidad. La primera es la autoinmunidad. Son reacciones contra los antígenos propios. El fracaso de los mecanismos de tolerancia normales frente a lo propio da lugar a reacciones contra las células y tejidos propios que se llama autoinmunidad. Son frecuentes en sujetos de 20 a 40 años y más frecuentes en las mujeres. Las enfermedades autoinmunes son crónicas y debilitantes. La segunda causa son las reacciones contra los microbios. Las respuestas inmunitarias contra los antígenos microbianos pueden causar enfermedades si las reacciones son excesivas o los microbios son inusualmente persistentes. Las respuestas de los linfocitos T contra microbios persistentes pueden dar lugar a una inflamación acentuada, a veces con la formación de granulomas. Si se producen anticuerpos contra antígenos microbianos, los anticuerpos pueden unirse a antígenos para producir inmunocomplejos que se depositan en los tejidos y desencadenan la inflamación. En algunos casos raros, los anticuerpos o los linfocitos T contra un microbio reaccionarán de forma cruzada con un tejido del anfitrión. La tercera causa son las reacciones contra antígenos ambientales. La mayoría de los sujetos sanos no reaccionan contra sustancias ambientales frecuentes y generalmente inocuas, pero casi el 20% de la población responde de manera anómala a una o más de estas sustancias. Estos sujetos producen anticuerpos inmunoglobulina E, IgE, que causan enfermedades alérgicas. Mecanismos y clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Las enfermedades por hipersensibilidad se clasifican con frecuencia en función del tipo de respuesta inmunitaria y de los mecanismos efectores responsables de las lesiones celular y tisular. En la tabla podemos observar la clasificación. Son 4 tipos. La de tipo 1 es inmediata. Está causada por anticuerpos IgE específicos frente a antígenos ambientales y es el tipo más frecuente de enfermedad por hipersensibilidad. Estas enfermedades son llamadas con frecuencia trastornos alérgicos o atópicos. Son los prototipos de las enfermedades causadas por la activación linfocitos T cooperadores productores de interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Clásicamente los linfocitos Th2, en las que los linfocitos T estimulan la producción de anticuerpos IgE y la inflamación. La del tipo 2 está mediada por anticuerpos. Los anticuerpos IgG e IgM pueden provocar lesiones tisulares al activar el sistema de complemento, reclutar células inflamatorias e interferir con las funciones celulares normales. Algunos de estos anticuerpos son específicos frente a antígenos de células particulares o de la matriz extracelular y se encuentran unidos a estas células o a los tejidos o en forma de anticuerpos libres en la circulación. El tipo 3 está mediada por inmunocomplejos. Otros anticuerpos pueden formar inmunocomplejos en la circulación y los complejos depositarse después en los tejidos, particularmente en las paredes de los vasos sanguíneos y producir lesiones. La del tipo 4 es la mediada por linfocitos T. La lesión tisular puede deberse a linfocitos T que inducen inflamación o matan directamente a las células diana. Se deben sobre todo a la activación de linfocitos T cooperadores CD4, que secretan citocinas que promueven la inflamación y activan a los leucocitos, sobre todo los neutrófilos y los macrófagos. También estimulan la producción de anticuerpos que dañan los tejidos e inducen inflamación. Enfermedades causadas por anticuerpos. Las enfermedades mediadas por anticuerpos se producen bien por anticuerpos que se unen a antígenos situados en células particulares o en tejidos extracelulares, o por complejos antígeno-anticuerpo que se forman en la circulación y se depositan en las paredes vasculares.
El diagnóstico de las enfermedades causadas por anticuerpos o inmunocomplejos se basa habitualmente en la demostración de anticuerpos o inmunocomplejos en la circulación o depositados en los tejidos, así como en similitudes clínico-patológicas con enfermedades experimentales que se saben mediadas por anticuerpos mediante transferencia adoptiva. En la imagen A podemos observar a los anticuerpos que pueden unirse de forma específica a antígenos tisulares y los leucocitos reclutados producir lesiones tisulares. En la imagen B pueden formarse complejos de anticuerpos y antígenos en la circulación y depositarse en los vasos sanguíneos y otros lugares. Estos inmunocomplejos inducen una inflamación vascular y la consiguiente lesión isquémica de los tejidos. Enfermedades causadas por anticuerpos contra antígenos celulares y tisulares fijados. Los anticuerpos contra antígenos tisulares producen enfermedades por 3 mecanismos principales. La primera es la opsonización y fagocitosis. Los anticuerpos que se unen a antígenos de la superficie celular pueden opsonizar directamente las células o activar el sistema de complemento, lo que provoca la producción de proteínas del complemento que opsonizan la célula y por consiguiente su fagocitosis. Este es el principal mecanismo de destrucción celular en la anemia hemolítica autoinmune y en la púrpura trombocitopénica autoinmune. El segundo mecanismo es la inflamación. En este, los anticuerpos reclutan leucocitos al unirse a receptores para el FC o activar el complemento y liberar así productos derivados que son quimiotácticos para los leucocitos. Entre los productos que se pueden liberar están las enzimas lisosómicas y las especies reactivas de oxígeno y producen una lesión tisular. El mecanismo de lesión en la glomerulonefritis mediada por anticuerpos y muchas otras enfermedades es la inflamación y la activación del leucocito. El tercer mecanismo son las funciones celulares anómalas. Los anticuerpos que se unen a receptores celulares normales u otras proteínas pueden interferir con las funciones de estos receptores o proteínas y causar enfermedades sin inflamación ni lesión tisular. Los anticuerpos que causan enfermedades específicas de células o tejidos son habitualmente autoanticuerpos producidos como parte de una reacción autoinmunitaria, pero a veces los anticuerpos son específicos frente a los microbios. Algunos ejemplos de estos autoanticuerpos se muestran en la siguiente tabla. Está la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica autoinmune, el pénfigo vulgar, la vasculitis causada por ANCA, síndrome de Goodpasture, fiebre reumática aguda, miastenia gravis, enfermedad de Graves, diabetes resistente a insulina, anemia perniciosa. Enfermedades mediadas por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos que causan enfermedades pueden componerse de anticuerpos unidos a antígenos propios o a antígenos extraños. Las enfermedades mediadas por inmunocomplejos tienden a ser sistémicas y a afectar a múltiples tejidos y órganos, aunque algunos son particularmente sensibles, como los riñones y las articulaciones. Modelos experimentales de enfermedades mediadas por inmunocomplejos. En este vamos a tener 2 ejemplos. Primero, a la enfermedad del suero. En la imagen podemos ver la secuencia de respuesta inmunitaria en la enfermedad del suero aguda experimental. La inyección de albúmina sérica bovina en un conejo lleva a la producción de anticuerpos específicos y a la formación de inmunocomplejos. Estos complejos se depositan en múltiples tejidos, activan el complemento, lo que reduce las concentraciones séricas de complemento y provocan lesiones inflamatorias que se resuelven a medida que los complejos y el resto del antígeno se eliminan y el anticuerpo libre no unido al antígeno aparece en la circulación. La reacción de Addus es una forma localizada de vasculitis experimental mediada por inmunocomplejos. La induce la inyección de un antígeno por vía subcutánea en un animal inmunizado antes o en un animal que ha recibido un anticuerpo específico frente al antígeno por vía intravenosa. Los anticuerpos circulantes se unen con rapidez al antígeno inyectado y forman inmunocomplejos que se depositan en las paredes de las arterias pequeñas en el lugar de la inyección. Este depósito da lugar a una vasculitis cutánea local con trombosis de los vasos afectados, lo que conduce a la necrosis tisular. Patogenia de las enfermedades mediadas por inmunocomplejos. La cantidad de inmunocomplejos depositados en los tejidos está determinada por la naturaleza de los complejos y las características de los vasos sanguíneos.
Durante las respuestas inmunitarias normales se producen complejos antígeno-anticuerpo, pero provocan enfermedades solo cuando se producen en cantidades excesivas, no se eliminan lo suficiente y se depositan en los tejidos. Muchas enfermedades inmunitarias sistémicas de los seres humanos se deben al depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos. En la tabla podemos ver algunos ejemplos que son el lupus eritematoso sistémico, la panarteritis nudosa, la glomerulonefritis post-estreptocócica y la enfermedad del suero que ya habíamos mencionado. Enfermedades causadas por los linfocitos T. Los linfocitos T dañan a los tejidos porque desencadenan la inflamación o matan directamente a las células diana. En la imagen A podemos ver que en las reacciones inflamatorias mediadas por citocinas, los linfocitos TCD4 y a veces también los linfocitos CD8 responden a los antígenos tisulares secretando citocinas que estimulan la inflamación y activan los fagocitos, lo que conduce a la lesión tisular. En la imagen B podemos ver que en algunas enfermedades los linfocitos T citotóxicos matan directamente a las células tisulares. Enfermedades causadas por la inflamación mediada por citocinas. En la inflamación inmunitaria, los linfocitos Th1 y Th17 secretan citocinas que reclutan y activan a los leucocitos. La interleucina 17, producida por los linfocitos Th17, promueve el reclutamiento de neutrófilos. El interferón gamma, producido por los linfocitos Th1, activa los macrófagos y el factor de necrosis tumoral. Y las quimiosinas, producidos por los linfocitos T y otras células, participan en el reclutamiento y activación de muchos tipos de leucocitos. La lesión tisular se debe a los productos de los neutrófilos y macrófagos reclutados y activados, como las enzimas lisosómicas, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y las citocinas proinflamatorias. Muchas enfermedades autoinmunes específicas de órganos se deben a la interacción de linfocitos autorreactivos T con antígenos propios, lo que conduce a la liberación de citocinas y a la inflamación. Las reacciones de linfocito T específicas contra los microbios y otros antígenos extraños pueden conducir también a la inflamación y la lesión tisular. La clásica reacción inflamatoria mediada por linfocito T se llama hipersensibilidad de tipo retardado. En esta tabla podemos observar algunos ejemplos de enfermedades mediadas por el linfocito T también. Tenemos artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes mellitus del tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal y psoriasis. Hipersensibilidad de tipo retardado. La hipersensibilidad de tipo retardado es una reacción inflamatoria perjudicial mediada por citocinas debido a la activación de los linfocitos T, particularmente los linfocitos T CD4, y suele aparecer de 24 a 48 horas después de la exposición al antígeno, al contrario de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, que son las alérgicas, que se desarrollan en minutos. En la práctica clínica, la pérdida de las respuestas de hipersensibilidad de tipo retardado a antígenos presentes de forma ubicua es una indicación de una deficiencia en la fusión de los linfocitos T, y esta situación se llama anergia. Aunque la hipersensibilidad de tipo retardado se ha considerado tradicionalmente una reacción lesiva mediada por Th1, otros linfocitos T pueden participar. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado crónicas aparecen si una respuesta Th1 a infección activa a los macrófagos, pero no puede eliminar los microbios fagocitados. Si los microbios se localizan en una pequeña zona, la reacción produce nódulos de tejido inflamatorio llamados granulomas. La hipersensibilidad de tipo retardado crónica, ejemplificada por la inflamación granulomatosa, se debe a señales citocínicas y prolongadas. Los linfocitos T y los macrófagos activados continúan produciendo citocinas y factores de crecimiento, lo que amplifica las reacciones de ambos tipos celulares y modifica progresivamente al ambiente tisular local. El resultado es un ciclo de lesión tisular e inflamación crónica, seguido de la sustitución por tejido conjuntivo, que es la fibrosis. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado crónicas, los macrófagos activados sufren cambios en respuesta a las señales citocínicas y persistentes. Los macrófagos activados pueden fusionarse para formar células multinucleadas gigantes.
La inflamación granulomatosa es un intento de contener la infección, pero también es la causa de una lesión tisular significativa y de un deterioro funcional. En la imagen podemos ver el mecanismo de formación del granuloma, donde las citocinas participan en la generación de linfocitos Th1, la activación de los macrófagos y el reclutamiento de leucocitos. Las reacciones prolongadas de este tipo conducen a la formación de granulomas. Enfermedades causadas por los linfocitos T citotóxicos. Las respuestas de los linfocitos T citotóxicos a la infección vírica puede llevar a la lesión tisular al matar a las células infectadas, aunque el propio virus no tenga efectos citopáticos. La principal función fisiológica de los linfocitos T citotóxicos es eliminar los microbios intracelulares, sobre todo los virus, matando a las células infectadas. Como los linfocitos T citotóxicos pueden no distinguir entre virus citopáticos y no citopáticos, matan a las células infectadas por virus independientemente de si la propia infección es o no perjudicial para el anfitrión. Los linfocitos T citotóxicos pueden contribuir a la lesión tisular en los trastornos autoinmunes causados sobre todo por los linfocitos T CD4, como en la diabetes del tipo 1. Enfoques terapéuticos de las enfermedades inmunitarias. Fármacos antiinflamatorios. Es principalmente el primer enfoque y se utilizan particularmente los corticosteroides porque inhiben la secreción de citocinas y de otros mediadores de la inflamación y así reducen la inflamación asociada a respuestas inmunitarias patológicas. Eliminación de células y anticuerpos. Aquí se utilizan anticuerpos monoclonales que eliminan a todas las células linfocíticas, solo a los linfocitos B o solo a los linfocitos T para tratar enfermedades inflamatorias graves. Esta podría decirse que es un poco más específica, pero al suprimir solo a una familia no los efectos van a ser completos. Entonces, si afecta a los linfocitos B, también afectaría a las funciones normales que este tiene. Un ejemplo es el anti-CD20, que se llama rituximab. Elimina solo los linfocitos B y esta se emplea en artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Tratamientos anticitocínicos. Son antagonistas específicos contra citocinas y sus receptores implicados en la inflamación. Tenemos, por ejemplo, al anticuerpo antifactor de necrosis tumoral que se utiliza en artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y psoriasis. También tenemos anticuerpos para el receptor de interleucina 6 que en ensayos se ha utilizado para artritis reumatoide juvenil y del adulto. Sustancias que inhiben las interacciones intercelulares y la migración de leucocitos. Son sustancias que inhiben los coestimuladores B7. Estos se utilizan para artritis reumatoide y rechazo de injerto. También tenemos antígenos contra integrinas que inhiben la migración del leucocito a los tejidos y antígenos contra CD40 que bloquean la activación mediada por linfocito T de los linfocitos B y de los macrófagos. IgG intravenosa. No está muy claro cómo esta IgG intravenosa suprime la inflamación inmunitaria, pero una posibilidad dice que se une al receptor para el FC gamma R2B, inhibidor situado en los macrófagos y los linfocitos B. También está comprobado que la IgG intravenosa puede competir con anticuerpos patógenos por la unión al receptor FcRn neonatal, que en los adultos sirve para proteger a los anticuerpos del catabolismo, lo que reduce la semivida de los anticuerpos patogénicos. Tratamiento con linfocitos T reguladores. Este tratamiento también está en investigación y lo que planea es inducir la tolerancia a los linfocitos T productores de la enfermedad. Recordemos que las enfermedades por hipersensibilidad están dadas por la pérdida de tolerancia. La tolerancia específica evita que se bloqueen varios componentes del sistema inmunitario. Enfermedades inmunitarias seleccionadas, patogenia y estrategias terapéuticas.
LES, la enfermedad mediada por inmunocomplejos prototípica. Es el lupus eritematoso sistémico. En Estados Unidos afecta a una de cada 700 mujeres de entre 20 y 60 años de edad y de alrededor de una cada 250 son de raza negra. También va a haber una relación mujer-hombre de 10:1. Las principales manifestaciones clínicas son los exantemas, la artritis y la glomerulonefritis, pero también son frecuentes la anemia hemolítica, la trombocitopenia y la afectación del sistema nervioso central. Se encuentran muchos anticuerpos diferentes en los pacientes con LES. Vamos a encontrar, los más frecuentes que vamos a encontrar son los anticuerpos antinucleares, particularmente contra el ADN, las histonas y antígenos nucleolares. Los inmunocomplejos formados a partir de estos autoanticuerpos y sus antígenos específicos son responsables de la glomerulonefritis, la artritis y la vasculitis, que afecta a las arterias pequeñas de todo el cuerpo. La anemia y la trombocitopenia hemolítica se deben a autoanticuerpos contra los eritrocitos y las plaquetas. También el concepto general del lupus eritematoso sistémico es que es una interrupción a la tolerancia en los linfocitos B y T autoreactivos. No se conoce muy bien las causas de este padecimiento, pero podríamos tener también factores génicos, que sería herencia de alelos particulares de HLA o deficiencias génicas en las proteínas de la vía clásica del complemento C1q, C2 y C4. Cuando no se activa de forma correcta el complemento, no van a poder ser fagocitados los inmunocomplejos y va a crear la respuesta inmunitaria. Artritis reumatoide. Los linfocitos CD4, TH1 y TH17, los linfocitos B activados, las células plasmáticas y los macrófagos, así como otras células inflamatorias, se encuentran en la sinovial inflamada. La interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 17, interferón gamma, en el líquido sinovial reclutan leucocitos para producir lesión tisular. Los pacientes tienen IgM o IgG circulantes que reaccionan con las porciones Fc de sus propias moléculas de IgG. Esclerosis múltiple. De la esclerosis múltiple realmente no se profundiza demasiado, pero lo más relevante es que los subgrupos TH1 y TH17, los linfocitos TCD4, reaccionan contra antígenos de la mielina propios, lo que da lugar a la inflamación del sistema nervioso central. Diabetes mellitus del tipo 1. Son pacientes con una deficiencia de insulina debido a una destrucción inmunitaria de las células beta productoras de insulina en los islotes de Langerhans. Esta destrucción puede producirse por 4 vías distintas. La primera es la inflamación mediada por los linfocitos CD4-TH1 reactivos con antígeno del islote. El segundo mecanismo sería la lisis mediada por linfocitos T citotóxicos de las células de los islotes. El tercer mecanismo sería la producción local de citocinas, factor de necrosis tumoral e interleucina 1, que dañan las células de los islotes y el cuarto mecanismo sería los anticuerpos contra las células de los islotes. El último ejemplo es la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa, que es una inflamación mediada por linfocitos T que causa lesión intestinal. La enfermedad de Crohn se caracteriza por una inflamación crónica y una destrucción de la pared intestinal con la formación frecuente de fístulas. Y en la colitis ulcerosa, las lesiones se limitan en gran medida a la mucosa y consisten en úlceras con focos subyacentes de inflamación.